Nos encanta muchísimo que estén aquí con nosotras acompañándonos. Somos Memoria y Sistema, para quienes no nos conocen. Y para quienes nos conocen, pues también les recordamos, somos Memoria y Sistema. Somos Liliana Victoria Morales Gualdrón y quien les habla, Ana Raquel Gómez Camelo. Entonces vamos a iniciar con: a veces dejar ir es el mejor regalo que nos podemos dar. Y entonces, ¿para qué venimos, Liliana? Bueno, buenas noches para todos. Claro que sí. Bueno, este taller nació de una idea y de pronto una necesidad que las demás personas nos traen a nosotros. Y de pronto a veces escuchamos decir a psicólogos y a terapeutas muy reconocidos que el apego es el mayor sufrimiento de todos. Entonces sufrimos porque ya escuchamos decir que el apego es un sufrimiento. Entonces, nosotros diseñamos esta experiencia de aprendizaje pensando en transmitirles a ustedes el mensaje de que el apego no siempre es malo y de que hay unos apegos que son seguros y que son positivos para nuestra vida y que de hecho son un lugar seguro para regresar en esos momentos donde no encontramos a dónde ir. Entonces, en la filmina anterior decía, a veces dejar ir es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Estamos a veces tan equivocados y pensamos que soltar se trata de dejar ir al otro y que el regalo es para el otro y a veces ese regalo es para nosotros, el descanso es para nosotros, para cada uno de nosotros como ser humano que está viviendo una situación que de pronto a veces incluso se hace insostenible o inmanejable por las cuestiones que sean. Entonces, acá traemos este diseño, esta frase la escribió Raquelita. Dice, apego las fronteras de nuestros vínculos. Y si vemos, tenemos un personaje que está como dentro de una burbuja, ¿cierto? Y esa burbuja tiene una forma, se adapta a su forma. Entonces a veces nosotros nos apegamos demasiado a las personas porque no conocemos esas fronteras y porque tampoco somos capaces de poner fronteras para nosotros mismos. De pronto esto viene desde la idea del amor ideal que manejamos, ¿cierto? En los cuentos de hadas en que la princesa consigue un príncipe o el príncipe consigue a la princesa y los dos se juntan y están felices y juntos por siempre. Entonces eso nos lleva a nosotros a generalizar esa idea y a pretender que algo o alguien nos pertenezca. Y el sufrimiento está cuando empezamos a descubrir que esa pertenencia no existe. Entonces pasemos a la siguiente, por favor. Acá queremos primero empezar definiendo qué es una frontera. Entonces, una frontera es un límite. ¿Por qué utilizamos este término que es fuerte? Porque cuando nosotros estudiamos sociales, ¿cierto? O geografía, todos aprendemos y tenemos el conocimiento de que es una frontera y lo tenemos claro, ¿cierto? De la bandera para allá es el otro país y de la bandera para acá es este país. Entonces, para nosotros es claro que es una frontera. Esa frontera es un límite y esos límites los ponemos nosotros mismos en muchas oportunidades y a veces esos límites no los ponen las otras personas. Entonces, esa frontera es un límite que yo no puedo atravesar porque en el momento en que yo lo atravieso estoy violando. ¿Sí? En el caso de los países estoy violando, estoy poniendo mis piececitos en un terreno, en un territorio que no me pertenece y para poder atravesar esa frontera yo tengo que cumplir con unas reglas o con unas normas. Entonces, como seres humanos nos pasa lo mismo. No definimos estas fronteras con claridad y eso nos genera a nosotros sufrimiento. ¿Por qué nos genera sufrimiento? Porque no sabemos hasta dónde llego yo, que es lo que pasa con el amor y con las relaciones, sobre todo con los vínculos sentimentales de pareja, que no sabemos hasta dónde llego yo y hasta dónde puedo dejar llegar al otro, hasta dónde me puedo dejar invadir al momento de tomar una decisión, al momento de querer hacer o de pronto emprender un proyecto, hasta dónde llego yo y hasta dónde dejo llegar al otro, porque es súper importante tener claro hasta dónde yo le permito llegar al otro.
porque así es como nuestras relaciones a veces se llenan de vicios, ¿cierto? Después de que lo permitimos una vez, sigue sucediendo. Entonces, después de que, si tú estás entrenando un animal, por ejemplo, un perrito, un cachorrito, después de que tú le das el bocado ahí en tus pies, en la mesa del comedor, el cachorro va a volver todas las veces a que tú le des ese bocado. Pero si tú no le enseñas eso, él no lo va a aprender. Y lo mismo pasa con las relaciones, curiosamente, entre las personas. El animal sigue volviendo por instinto, ¿cierto? Porque tuvo el placer y la satisfacción de comer. Y nosotros, como seres humanos, también buscamos porque nos sentimos bien y porque recibimos una satisfacción en ese momento. Entonces es súper importante tener claro qué es una frontera, es un límite que quien pongo yo como ser humano es donde en mis relaciones, en las relaciones que tengo con los demás. Entonces en algún momento, hablando de los hijos, alguien decía, es que mi deber es amar a mis hijos y mis hijos deben amarme. Y eso también es de pronto algo que nos sucede a todos, ¿cierto? Porque nos han enseñado a que debemos ser incondicionales en el amor como madres o como padres. Y resulta que algún día yo he escuchado a un conferencista muy famoso, no voy a decir el nombre, porque publicidad, y decía, la relación con mi hijo es yo te amo y tú me respetas. Entonces nosotros como papás a veces nos equivocamos mucho porque creemos que si hacemos algo que a ellos no les gusta nos van a dejar de amar. Y el trabajo, la tarea, la misión de ellos frente a nosotros es respetarnos, respetar nuestra autoridad y respetar lo que nosotros representamos como los grandes, y no solo como los grandes, sino como sus progenitores. Entonces, nosotros les damos amor y ese amor está representado de muchas maneras, ¿cierto? Incluye lo físico, porque para mí comprar alimentos para mis hijos es una muestra o un acto de amor. Trabajar para poder proveer en el hogar es una muestra de amor, pero también cuidarlos y de pronto protegerlos cuando están enfermos o cuando tienen miedos es otra muestra de amor. Entonces aquí ya empezamos a hablar del apego. Entonces, ¿qué es el apego? Aquí tenemos una definición muy sencilla y muy fácil de entender. Es una afición o inclinación hacia alguien o algo. Entonces, de pronto a veces ustedes escuchan decir a alguien muy grande, muy mayor, que dice que no quiere vender su casa porque su casa es lo único que tiene y lo pagó con el trabajo de toda su vida. Entonces esa persona tiene un apego con ese bien material y lo está justificando con sus razones, que son completamente respetables. Pero también nos pasa con cosas muy sencillas. Entonces, por ejemplo, esta camiseta que tengo puesta hoy la tengo hace mucho tiempo y para mí es especial porque me hace sentir cómoda. Entonces me apego a ella y no la suelto. Así ya esté muy viejita, así ya no se me vea bien, pero yo me siento bien con ella. Entonces el apego es de cosas muy sencillas, ¿sí? A veces con que alguien me coja esto porque tengo un apego, ¿cierto? No necesariamente un secreto, pero que alguien me coja esto es fatal. ¿Por qué? Pues porque está violando mi intimidad y para mí es un apego y el deber de los demás ante mi mentalidad es que los demás protejan mi intimidad, la respeten, ¿cierto? Entonces no me tocan el teléfono. Entonces eso es el apego. Entonces va desde lo más mínimo, desde lo más básico hasta lo más importante y lo más esencial. Y nosotros culturalmente pues desarrollamos muchos apegos. Acá queremos traer infancia y pareja porque son contrastes muy importantes para poder definir qué tipo de apego tenemos. Entonces, como no le quiero invadir el territorio a mi compañera, vamos a pasar a qué es el apego entonces. Claro que sí. Y bueno, y es que aquí nosotros tenemos algo que cuando uno lo escucha, entiende entonces a qué se refiere la palabra apego. Resulta que el apego es un vínculo obsesivo con un objeto, con una idea o con una persona y se fundamenta en cuatro creencias. Cuatro creencias. La primera es que es permanente. La segunda, que te va a hacer feliz. La tercera, que te va a dar seguridad total. O sea, gracias a esa persona yo tengo una seguridad total. Y cuarta y última, que dará sentido a mi vida. Entonces, sin esa persona no puedo vivir. Y todas esas cuatro creencias son falsas, porque resulta que sin importar que sea un objeto o una idea o una persona, cuando yo creo que eso me va a dar felicidad a mí, estoy creyendo de una manera falsa
porque entonces no estoy reconociendo qué es la felicidad. Y aquí, entonces empezamos a entender, wow, cuántas creencias tenemos falsas. Wow, cuántos apegos tenemos que realmente no nos funcionan como seres humanos, pero que creemos de una manera ilógica que sí. Entonces mi pareja, y sin ella no puedo vivir. Y es que es perfecto, lo idealizo, y es que todo lo que me da, y entonces lo pongo aquí en la mano, y yo lo voy subiendo porque es que él me hace feliz, pero resulta que el día que hace algo ya no me hizo feliz. Y como ya no me hizo feliz, ya no entiendo qué está pasando y entro en crisis. Y entonces uno aquí tiene que empezar a decir, listo, tengo estas 4 creencias. La vida se sostiene en creencias. Nos movemos gracias a las creencias. Tenemos que empezar entonces por una tarea. ¿Qué creencias hemos comprobado que nos funcionan y son buenas para nuestra vida? ¿Y cuáles creencias son negativas y nos mandan normalmente a la infelicidad, a la derrota, a caer, a lastimarnos a nosotros mismos? Y entonces aquí tenemos que empezar a reconocer entonces cuáles son los vínculos. Pero ¿Sí? espérame, regálame un segundito, Dale, devuélvete un dale. poquitín atrás, que De quiero hacer vuelta. una aclaración. Bueno, acá creo que es importante también mencionar lo siguiente, no solamente es con las personas, ¿no? Porque nosotros como seres humanos, desde pequeñitos nos enseñan que esto es mío, ¿cierto? Que algo es mío. Entonces nos pasa con todo, ¿sí? Nos pasa con un trabajo y también cuando el trabajo se va, entonces entramos en shock porque pensábamos que era permanente, que íbamos a estar felices siempre que lo tuviéramos, que nos iba a dar seguridad y que iba a dar sentido a la vida. Y otro acá que antes de pasar, qué pena, que antes de pasar quiero mencionar, porque de pronto es uno de los apegos que nos generan más sufrimiento, es el apego que sentimos con los hijos. Nosotros también pensamos que los hijos son permanentes y sí son permanentes porque siempre van a ser nuestros hijos, pero no siempre van a necesitar de nosotros. Es decir, la dependencia de ellos para con nosotros no siempre es permanente, ¿cierto? También pensamos o esperamos que esos hijos nos hagan felices y cuando el hijo hace algo que no nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo, empezamos a sufrir porque no nos hace caso. Entonces, esta situación nos genera un conflicto grandísimo. También a veces nos pasa que pensamos que ese hijo o que esos hijos nos van a dar una seguridad total, porque van a mantenernos unidos a la pareja o van a mantener el hogar junto o en armonía. Y resulta que eso no sucede, entonces también nos genera sufrimiento. Y lo último, el último aquí también, si miramos y si nos vamos a hacer un análisis, pensamos que eso le dará sentido a nuestra vida. A veces tenemos un hijo con la ilusión de que ese hijo le va a dar sentido a nuestra vida como mamás, como mujeres, cuando somos madres y deseamos realizarnos como madres, a la hija, a la vida del hombre cuando es el hombre quien tiene ese deseo de ser padre, ¿cierto? Entonces pensamos que cuando tengamos un hijo nuestra vida tendrá sentido y a veces es completamente al contrario, porque los hijos son un dulce huracán que nos ponen a danzar a un ritmo completamente diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, digamos que nos pasa como cuando uno tiene una expectativa ver su realidad y eso es lo que más nos cuesta trabajo entender. Entonces, quería hacer esta aclaración para que veamos que lo que vamos a compartir hoy no solamente aplica a la pareja, sino, bueno, lo ejemplificamos con pareja porque es la manera más fácil de entenderlo, pero si se fijan y si nos vamos a mirar qué es el apego, podemos identificar fácilmente estas 4 características que las cumpla algo con lo que nosotros creamos que puede funcionar de esta manera, es un apego que tenemos, que es permanente, que nos va a hacer feliz, que nos da seguridad total y que dará sentido a nuestra vida. He dicho, puedes continuar. Quedó clarísimo. Y es que quedó clarísimo y nosotros como personas tenemos que empezar a revisar cada una de las cosas de nuestra vida, cómo está, y empezar a decir, bueno, es apego y es un apego sano y es un apego positivo y es un apego bonito y yo logro tranquilamente también salirme o no, ¿sí? Y aquí entonces nosotros tenemos que hablar también de los 2 tipos de vínculos que existen de manera general.
¿Cuáles son los vínculos? Son dos. El primero, consanguinidad, ¿listo? O el famoso ADN. Y entonces aquí en el ADN, que como todos sabemos, tiene su nombre técnico, y entonces estamos hablando de el ácido desoxirribonucleico, que lo encontramos en las células de cada uno de los seres humanos y que es el que nos da la información hereditaria, o sea, nuestros ancestros. Y entonces aquí decimos, bueno, casi todos los organismos lo tienen y también los humanos. Entonces quiere decir que cuando nosotros vamos como seres humanos y nos sacamos sangre y en una de esas células la toman, pueden hacerle una prueba y ahí está toda la información de nosotros. Toda la información. ¿Cuál información? La que heredamos de nuestras familias. ¿Listo? Entonces, aquí hay algo muy bonito que nosotros queremos compartir con quienes ven hoy esto, y es, bueno, entonces el ADN de memoria y sistema, ¿cuál es? ¿Dónde está? ¿Qué es? Y nosotros queremos compartirles, este es nuestro logo. Lo hemos contemplado en muchas maneras, pero escondido en él tenemos algo interesante y bonito que hemos aprendido desde las constelaciones familiares y la pedagogía familiar sistémica. Y es, fíjense en que en el centro, en la parte donde el bombillo prende, en la parte de abajo hay una bolita pequeñita. Y esa bolita pequeñita somos memoria y sistema. Pero es que memoria y sistema tiene padres. Porque es que memoria y sistema, como cualquier empresa, como cualquier marca, como cualquier cosa en este mundo, está hecha por humanos. Y entonces somos dos humanos unidos que obviamente tenemos papás. Y allá arriba en el otro rengloncito se ven nuestros padres. Y están de otro color, pero que tienen que ver con nuestro color porque venimos de ellos. Y si ustedes siguen mirando hacia arriba, o sea, hacia atrás, pues entonces los colores son quienes nos unen. Y aquí nosotros, el día de hoy, queremos decirles que es que el ADN es esa información genética que nos permite abrirnos espacios de distintas maneras. Hay personas que en su propia empresa se abren un espacio bonito y pueden dar a conocer muchas cosas. Hay otras personas que a través de una empresa de otras personas logran abrirse espacios para enseñar. Porque es que uno, si ustedes lo piensan bien, venimos siempre a enseñar, a aprender, a enseñar y a aprender. Y es como un hilo conductor de la vida y uno no se da cuenta que está enseñando, pero todo el tiempo lo está haciendo, hasta con el simple hecho de colocar límites, que no es simple, pero que existe. Luego sube la vida al corazón, porque es que el corazón bombea y en este caso no solo bombea sangre, sino bombea ideas, ideas que nos permiten crear experiencias distintas para las personas que quieran tomarlas. Y entonces nosotros decidimos mostrarles hoy el reconocimiento del logo como es y para qué lo enfocamos. Pero entonces Lili me va a apoyar aquí, ¿cierto, Lili? Estoy segura que no lo dije todo. No, yo creo que sí lo dijiste todo. Lo único que de pronto no contemplaste fueron las ramas del árbol que están ahí en el mismo cerebro, porque si te fijas es como un árbol muy frondoso, pero lo dijiste todo. Ok, perfecto. Y entonces los invitamos a reconocer que el logo hace parte de la vida
Y entonces, como hoy estamos hablando de la vida y ya hablamos del primer vínculo, que el primer vínculo es sanguíneo, ADN, entonces ahora vamos a hablar de nuestro segundo vínculo sin dejar lejos del primer vínculo a la pareja. Ya vamos a mirar por qué. Pero es que el vínculo afectivo, que es el segundo vínculo, se da con las diferentes relaciones. Entonces, por ejemplo, hablamos de socios, parejas, amigos, amigas, vecinos, conocidos o todo aquel que sin tener un grado de consanguinidad con nosotros, se nos une de una forma positiva o negativa a nuestra familia o a nosotros únicamente. Y entonces hablemos, listo, ¿ustedes ven esas dos personas que están ahí? Si ven que tienen ese lindo y hermoso circulito que los une, porque realmente hay un vínculo. Lo que está en el centro es lo que los vincula. El amor, el afecto, el cariño, sabiduría. Uno muchas veces está con otra persona simplemente por escuchar o por oír, o bueno, escuchar, oír, es parecido. Escuchar cuando uno lo hace con atención, oír cuando le entra por un oído y sale por el otro, y también para hablar. Entonces, realmente nuestras relaciones requieren siempre de comunicación. A veces hablamos solamente con el cuerpo, un buen abrazo, un buen beso, un buen te amo, punto, listo, ya no necesito decirle nada al otro, el otro ya sabe por qué, cómo, cuándo y todo. Pero resulta que hay dos tipos de vínculos afectivos, el positivo y el negativo. ¿A qué nos referimos con el positivo? Pues es una persona que apalanca nuestra vida cuando estamos en el peor momento y entonces lo consideramos nuestro amigo y entonces se nos vuelve parte del vínculo. Ya no es ese extraño que vaya por el andén, sino quien nos da la mano. Y hay vínculos negativos, que son esas personas que perpetran, ¿sí? Y nosotros, para quienes no sabemos qué es perpetrar, pues son aquellos seres humanos que de una u otra manera abusan a alguien de nuestra familia o a nosotros mismos. Y entonces antes los considerábamos amigos, pero luego se nos vuelven enemigos, que realmente para nuestra salud mental, emocional, no deberían existir los enemigos, sino simplemente fue una relación abusiva por parte del otro y el otro carga su error, ¿sí? Yo solamente sé que cuando confié en él, por algo confié en él y por algo estuve con él. Si ustedes lo piensan bien, cuando nosotros logramos entablar ciertas relaciones con alguien, logramos tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando ese alguien nos falla? Entonces nos duele. Y entonces caemos y empezamos a pensar en negativo de esa persona y quisiéramos nunca haberlo conocido. Pero resulta que antes de que nos fallara, pues estábamos bien. Entonces, por eso tenemos que empezar a aprender hasta dónde voy con alguien y a ver los signos o las cosas que me muestra esa persona. Entonces, Lili. Bueno, entonces acá queremos hacer una claridad porque a veces uno ama tanto a la pareja que cree que es como de la misma sangre de uno. Entonces, aunque es algo obvio y nosotros sabemos que en la mayoría de los casos no pasa, ¿sí? Con nuestra pareja nosotros tenemos un vínculo que no es sanguíneo, ¿sí? Es un vínculo netamente afectivo y a raíz de ese vínculo o a través del mismo lo que hacemos es dar continuidad a nuestra consanguinidad cuando las parejas son fértiles, porque hay ocasiones en las que las parejas no son fértiles y sencillamente nuestra pareja es un vínculo afectivo,
¿cierto? Y que es un compañero de vida y que se dan las tres bases para que exista una relación de vínculo afectivo, ¿sí? Con esta pareja. Con la pareja hay tres elementos que son fundamentales para que tengamos un vínculo y sin esos tres elementos no existe ese vínculo, ¿cierto? Y entonces son la relación sociojurídica, que es el matrimonio como tal o el ritual a través del cual nos comprometimos. Tenemos también lo que es dentro del vínculo, es la relación del dar y recibir, ¿cierto? Y tenemos también lo que es la intimidad o la sexualidad. Entonces son como los tres elementos que tenemos con la pareja. Por eso la relación con la pareja es un vínculo muy particular, porque tiene esos tres elementos para poder funcionar. Es súper importante también para nosotros tener claro, ¿sí? Que yo incluyo a esa pareja dentro de mis apegos porque hace parte de mis vínculos y cuando nosotros nos unimos se unen dos familias. Esto lo vamos a profundizar en nuestra siguiente experiencia que se llama se llama Sobre el lienzo del amor. Entonces vamos a trabajar sobre el lienzo del amor el tema de parejas, que también lo vamos a trabajar en holísticamente en equilibrio, pero con otro enfoque. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos el tema de pareja, viéndola como un apego, podemos identificar que con la pareja es con quien nosotros venimos a sacar a flote el vínculo que teníamos en nuestra infancia con nuestro cuidador principal, que normalmente es mamá. Y lo natural es que sea mamá. Y lo vamos a profundizar un poquito en la siguiente explicación. Entonces, ¿qué es importante tener súper claro? Que el vínculo con nuestra pareja es netamente afectivo. Entonces, a veces cuando yo creo o pienso que la pareja viene a ser como un hijo mío, pues estoy en desorden porque creo que es mi hijo, ¿cierto? Y entonces lo trato de pronto como a un hijo y me equivoco en ese sentido porque estoy dándole a él un trato o una condición y un lugar que no le corresponde. Entonces es súper importante tener claro esto porque normalmente las mujeres y los hombres tendemos a creer en algún momento de la relación que somos los padres o las madres de nuestra pareja. Entonces ahí es donde empezamos y nos volvemos cantaletosos, ¿cierto? Y queremos que ellos hagan las cosas como a nosotros nos gusta. Entonces queremos que se levanten y tiendan la cama de una vez. Y a veces no nos permitimos convivir con que a él no le guste o a ella no le guste tender la cama cuando se levanta. Entonces aquí empezamos a generar unos apegos que generan conflicto, ¿cierto? El apego que siento por mi pareja, ¿sí? Y el apego que siento por las costumbres o las tradiciones o las creencias que yo traigo. Y ahí también se generan unos choques y unas situaciones que nos generan muchísimo sufrimiento. Entonces, creo que lo dije todo o tienes algo que agregar. Lo dijiste todo. Entonces vamos a entrar un poco en profundizar lo que nos dice John Plowey, que nació en 1907 y murió en 1990, o sea, hace ya muchos años, pero él sigue vigente. Y por más estudios nuevos que se han realizado, esta teoría de él, que era un psiquiatra y un psicoanalista infantil, sigue siendo pionero y sigue siendo aprobado y sigue siendo, sí, así es. ¿Qué cambia alrededor de lo que él muchas veces dice? Y es que ahora reconocemos que nosotros como adultos, cuando nos comportamos como adultos con los niños, entonces estamos aprendiendo a ser más responsables de esta parte. Y entonces, ¿a qué me refiero? A que es que lo que pasa es que cuando hay niños, ellos pueden tener algo que se llama apego seguro y que ya nosotros más adelante como adultos sabremos si tuvimos un apego seguro o no. Y aquí la pregunta que nace es, ¿y entonces si yo no tuve un apego seguro, puedo cambiar mi manera? Sí, bueno, vamos a mirar, vamos hacia allá nos fluye la vida. Y entonces vamos a empezar diciendo, el apego seguro nos permite realmente conocer el mundo. Es el que nos permite estar tranquilos con el mundo. Y aquí hay que decir algo, y es que volver
a casa, o sea, volver a donde está mamá o a donde está mi lugar seguro, puede ser papá o un cuidador muy especial, entonces nos hace seguros de nosotros mismos. Quiere decir que esto nos da confianza, tranquilidad y logramos tener habilidades sociales. Entonces, uno empezaría a pensar, listo, y cuando tiene momentos de angustia, esa persona que tiene un apego seguro, ¿qué hace? Pues hace algo muy fácil, actúa de una manera organizada, logra mantener el equilibrio como ser humano y responder a esa situación de una manera organizada y tranquila. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos apego seguro cuando nuestros cuidadores nos ponen cuidado, nos escuchan y nos muestran que somos suficientes para ellos y entonces nos atienden y nos miran. Lo más bonito de un niño, pero lo más cansón, es que él quiere atención 24 horas, 7 días, toda la vida, hasta que él encuentra esa seguridad. Y entonces las mamás o las cuidadoras o los cuidadores que están con esos bebés se sienten avanzados y dicen, mire, el bebé llora para que lo cambie y lo cambié. El bebé llora para que le dé comer y le di de comer. El bebé llora para que le cambie la ropa y se la cambié, para que lo bañe y lo bañé y sigue llorando y no sé qué hacer. Pues resulta que solamente le está diciendo, mírame. A veces no quieren ni que lo abracen, solo que lo miren. Está buscando la compañía. Y nosotros no entendemos eso porque entendemos que tenemos la loza sin lavar, las ollas sin lavar, la ropa sin lavar, el cuarto sin organizar. Y ahorita llegan las otras personas que vienen con uno y entonces, ¿qué van a decir? Que no hice nada. Y resulta que no nos enfocamos como responsables de ese apego seguro que necesita el niño. Y por eso hay muchas madres que sin que sepan esto lo hacen y nuestras madres, muchas de nuestras madres y de nuestras cuidadoras, cuidadores lo hicieron y es que llegaban y ponían el coche en donde estaban, ¿sí? Uno en la cocina lavando la loza y el niño ahí mirándolo a uno y uno ahí, lave la loza y mírelo, lave la loza y mírelo. Sin saber le estábamos diciendo, tranquilo, tenga usted un apego seguro que yo siempre estaré aquí a su lado. Y acomodan el corral y acomodaban en todas las partes que podían, hasta en las fiestas, un cuadradito para el niño, ¿sí? Eso se llama que yo como adulto logro brindarle un apego seguro a mi hijo. Antes no lo sabíamos de esta manera. Ahora lo sabemos de esta manera y qué más bonito que lo sigamos haciendo y que sigamos diciéndole a la gente cuando tenga un hijo sea responsable y compórtese como un adulto con un niño, no como un adulto con otro adulto, sino con un adulto con un niño que requiere de su mirada, de su refugio seguro. A veces el niño solo llora para saber si usted sí lo va a abrazar. Y entonces él lloró y usted, ¡ay, tan cansón! Y se va y le dio la espalda. Entonces ya el niño entendió qué. Pues vamos a mirar qué fue lo que entendió. El niño entendió que hay algo que le causa miedo. Y entonces aquí el niño no sabe en qué momento comportarse, de qué manera. A veces lloro y me pone atención, a veces lloro y no me voltea a mirar. Entonces no sé qué hacer. Y empieza, ¿será que si lloro mucho viene más fácil? Entonces grita más duro. Y entonces pelea, patalatea, intenta bajarse del corral, salirse. Había niños que decía la gente, uy, pero es que se sale de donde yo lo meta. Pues claro, porque quiere estar con usted, no metido allá. Pero pues a veces no tenemos esa conocimiento o relación necesaria. Y entonces, ¿qué pasa con este apego ambivalente?
lo causamos no con culpa, porque obviamente ningún ser humano hace algo con ganas de maltratar al otro, pero lo causamos los cuidadores que no logramos darle esa secuencia de seguridad a esos niños. Y entonces, por ejemplo, el cuidador estuvo, pero estuvo ocupado lavando losa, lavando ropa, lavando no sé qué, y el niño llore, llore, llore frente al televisor, por ejemplo. Entonces soy un cuidador que no entendió que era un apego y que el niño lo necesitaba y necesitaba una demostración real. Porque acuérdense que para el niño todo es real. Por eso a los niños no hay que hacerles bromas. A los niños no debemos hacerles bromas como, me desaparecí y ponen una cortina, porque el niño cree que es verdad. Y entonces ahora le va a tener miedo a la cortina. La cortina se traga a mi cuidador. Y ahora, qué susto. Y él va a intentar meterse en la cortina creyendo que se lo traga a él también para él no existir. Y entonces empieza a crear este apego ambivalente. No sabe cómo comportarse porque no entiende el otro cómo reacciona. ¿Listo? Es inseguro en la respuesta frente a la angustia. Quiere decir que cuando se le presenta una situación, ya después, cuando es niño, cuando es adolescente y cuando es adulto, él actúa de una manera organizada, pero no sabe si sí lo está haciendo bien o no. Y entonces son personas que normalmente requieren la aprobación del universo para existir. Y entonces no saben si mostrarse felices o no, porque es impredecible cómo en su niñez llamaba la atención del adulto que lo cuidaba. Entonces, a veces hay a muchas personas a las que no las cuidaron los adultos, los cuidaron los hermanitos mayores, que tenían 14, 12, 15, 16 y que eran muy bromistas, muy juguetones y los encerraban en una caja que para jugar y resulta que el niño se sentía ambivalente, inseguro. Eso no lo sabían los adultos, ahora lo sabemos. Y por eso se generaron los jardines y por eso se empezó a decir, no, es necesario también escoger bien un jardín, porque resulta que si en mi jardín la profesora no está apta para manejar su estrés, entonces seguramente va a ser contra los niños que lo va a sacar. Entonces mi hijo va a generar igual un apego ambivalente porque su cuidador es su profesor. ¿Cuánto tiempo están los niños en el jardín? Es el tiempo en el que el niño está aprendiendo su seguridad. ¿Hasta qué edad se da esto de aprender el apego seguro? 7 años. 7 años. Realmente hasta los 5, pero los últimos 2 todavía él está conectadito e intenta aprender cositas. Pregunta aquí, Raquel, entonces yo tengo un niño que los 3 primeros años fue un apego ambivalente y ahora que me entero, ¿puedo cambiarlo por apego seguro? Sí, pero entonces el niño va a tener parte de apego inseguro, porque ya se le generó. Entonces, puede que de adulto tenga ciertos momentos en los que, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y no saben si coger el color rojo o el amarillo. Es ambivalente. Él está nervioso y ansioso y eso le causa desesperación. Pero pues bueno, ahora le lograste asegurar la vida y entonces en sus últimos 4 años de apego, de aprendizaje de apego, logré transformarle el resultado. El resultado final pudo haber sido fatal. Pues no, no fue tan fatal. Resulta que sí tiene apego seguro en algo. Entonces, Espera, el siguiente, devuélvete un poquitín, porfis. dale, dale. Bueno, hay algo que quiero como recordar acá, que es que de pronto nosotros no logramos identificar, y yo creo que socialmente somos muchas personas las que encontramos en la sociedad con este tipo de apego, ¿sí? Y son esas personas, de pronto quienes son docentes acá en este espacio, sé que hay bastantes personas que
trabajamos con niños o con jóvenes o con adolescentes, y de pronto a veces nos cuesta un poco de trabajo ponernos en el lugar de los niños y entenderlos, ¿no? Porque igual son muchos niños, pero aquí es importante devolvernos de pronto a nuestra infancia y entender que nosotros, la mayor parte de la sociedad, somos ambivalentes porque nos asustaban. Y creo que ese énfasis es súper importante, porque de pronto nos asustaban, yo no sé a ustedes, pero con el coco, ¿cierto? Con la mano peluda, que no se meta debajo de la cama, pero uno lo hacían para que uno no se ensuciara, ¿cierto? Para que uno no se escondiera y lo pudieran ver. Entonces, la mano peluda, el coco, también lo asustaban a uno con el loco que se lo va a llevar a uno entre un costal. Entonces, a veces somos ambivalentes y esa ambivalencia no se genera porque papá o mamá no hayan estado o nuestro cuidador base haya estado con nosotros, sino que sencillamente sí estuvo, pero se equivocó en ese pequeño detalle. Entonces es súper importante poder nosotros transmitir desde los espacios académicos a esos niños, intentar sanar un poquito de esos temores, porque a veces nosotros desde los espacios académicos también convertimos a el papá en el coco, ¿cierto? Entonces le generamos al niño esa inseguridad, entonces él va a dar un paso y lo piensa porque dice, bueno, y si lo doy y le dicen a mi papá y si lo que estoy haciendo es mal, entonces luego mi papá me regaña y bueno, toda la cadena de hechos que se generan a raíz de una situación. Entonces, somos ese tipo de personas y los identificamos sobre todo, o nos identificamos porque pues yo creo que todos en algún momento de la vida nos ocurre, cuando tenemos una persona en la que generamos un apego, un amigo, un confidente, una pareja, y no somos capaces de tomar una decisión sin la aprobación de esa persona. Incluso a veces hacemos hogar y no somos capaces de tomar una decisión sin la aprobación de nuestros padres. Entonces, eso quiere decir que tenemos un apego también ambivalente y por esa razón actuamos de manera insegura, ¿sí? Aquí había algo que cuando estábamos preparando la información que íbamos a compartir, me decía Raquel. Entonces, aquí es cuando, por ejemplo, hay un accidente y la persona no sabe qué hacer y queda en shock a veces. Entonces, acá este tipo de apego, la persona que tiene apego ambivalente sí sabe cómo reaccionar de manera organizada ante una situación de angustia, por ejemplo, un accidente, pero actúa con inseguridad, ¿sí? Entonces, todo el tiempo, aunque lo haya hecho bien y de manera organizada, siente que lo hizo mal. Entonces, lo atosiga o lo persigue permanentemente un sentimiento de culpa. Beatriz Calvo tiene la manita levantada. Beatriz, puedes hablar. Buenas noches, Raquel y Liliana. No, pues hablando de, digamos, Liliana hablaba de cómo nos manipulaban a nosotros con la cosa del coco y la mano peluda y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo he escuchado, digamos, los chicos en el colegio, a los padres, las madres, digamos, bueno, padre o madre de familia, digamos, manipula al niño con la cuestión de que no, este fin de semana no va a ver a su papá o no va a ver a su mamá o a los abuelos. Entonces, generando, o sea, digamos ya la cosa no es el coco, sino digamos, los papás, o digamos, sí, los papás que ellos quieren, o el abuelo que quieren, o la abuela, o por ejemplo, tal cosa y les voy a quitar el celular, por ejemplo, ¿no? Cosas así por el estilo. Entonces uno dice, miren ahora o por ejemplo, también he tenido estudiantes que, por ejemplo, la mamá le coge el celular y a través de empieza a hablar con los amigos de ellos, o a insultarlos o cosas así. Entonces los chicos generan pues una serie de sustos, por ejemplo, cuando los papás están bravos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, no, es que mi papá o mi mamá es bipolar, y entonces cuando le da la chiripioca, entonces coge y empieza a insultar a todos mis estudiantes, a todos mis amiguitos. Entonces uno dice, pues qué situación, ¿no? O sea, siempre, si antes era el coco, ahora, digamos, el tipo de manejo y de susto es a través de otras cosas, ¿no? Listo. Muchas gracias, Beatriz, por esa intervención. Y es que tienes toda la razón. Por eso intentamos encontrar otras maneras de hacer las cosas. Pero claro, es difícil cuando no tenemos la información y cuando intentamos poner la información a prueba,
pero no logramos hacerlo con eficiencia porque nosotros como adultos no estamos sanados. Y entonces nos cuesta. Vamos a hacer crianza respetuosa. Y entonces listo, empiezas. Pero empiezas y si te saca mucho la chispa, se te olvidó tomar agua, entraste en crisis y ya lo amenazaste. Entonces me voy de la casa y se queda solo para siempre. Y pues un niño de 4 años te cree que cuando vas a abrir la puerta nunca más vas a volver. Y resulta que pues tú estás parado detrás de la puerta para poder entrar en 2 segundos y medio cuando ya se callaron y resulta que ellos no se callan, entran en crisis, se vuelven ambivalentes o peor desorganizados, que ya vamos para allá, más para allácito, y creamos confusión en el niño. Ahora él no va a saber si la puerta es algo seguro o algo inseguro y resulta que la puerta no tiene nada que ver con la educación. La puerta era simplemente una cosa que abrían y uno entraba a la casa. Bienvenidos a la casa, qué felicidad. Pero ahora se me vuelve algo que se me escapa la gente por ahí y tal vez nunca más vuelva y me vuelvo evitativo, con zozobra. Ahora vamos para allá. Vamos a este apego que me gusta y me causa mucha curiosidad porque es que muchos de nosotros vivimos con algo que se llama horario. ¿Mm? Y entonces nuestros papás nos pusieron un horario y nos decían, usted se levanta a las 7, usted se baña, usted se arregla, usted se baña los dientes, hace y nos tenían eso todo estricto. Algunos papás de nosotros ese horario tampoco lo cumplían. Otros sí lo cumplían muy a cabalidad y esto le pasa mucho a los que trabajan, por ejemplo, en la milicia. Entonces, todo militar está acostumbrado, militar, policía, ¿sí? Médicos, están muy acostumbrados a que todo tiene un orden y todo tiene que ser estricto y de cierta manera. Y resulta que al organizar tanto y al ser tan estrictos, entonces no permitimos que nuestros niños muestren sus emociones o sus sentimientos. Y resulta que eso sería normal. Es normal que el niño se sienta incómodo, llore, esté cansado, en fin, pero resulta que cuando yo soy tan estricto, el zapato no está amarrado como debe ser, o sea, tan estricto que llegó a controlar el amarrado del zapato. ¿Y qué le hago a nuestros niños? Que les genero ser evitativos, un apego que se llama evitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el de aquí en adelante siempre va a ser incapaz de identificar o de expresar lo que siente. Y entonces no sabe si lo que siente es amor o no, y está confundido. Y entonces normalmente estos que tienen apego evitativo aman a todas las personas, pero también a ninguna. Y entonces son personas que les huye al compromiso. Entonces llegan y dicen cosas como, sí, yo tengo un novio. ¿Y hace cuánto vives con tu novio? Pues con mi novio vivimos hace 4 años, pero cuando yo quiera lo puedo dejar. O sea, termino mi frase siempre en yo no tengo nada que ver con esa persona con la que vivo desde hace 5 años. Y somos novios, no somos nada más. No quiero que la gente me relacione como una persona que se casó. Eso nunca. Eso no puede suceder. Y entonces resulta que él también puede responder a la angustia de una manera organizada, pero sin ningún compromiso. O sea, le haría muchísimo daño a una persona que se encuentre en un momento de angustia. ¿Por qué? Si quiere lo llevo al hospital, pero si se muere no es mi culpa. Y yo no tengo nada que ver con usted. Y si cojo un huequito, no es mi problema. El problema fue el huequito. Y entonces para ellos no hay ningún momento en el que tengan un verdadero compromiso. Entonces les cuesta estar en un trabajo estable, les cuesta mantenerse en una relación, les cuesta tener amigos, ¿sí?
Les cuesta muchísimo. ¿Por qué? Pues porque están evitando el compromiso a toda costa. Porque fueron educados bajo la regla de tú no sientes, no demuestres y no nos importa lo que hagas, sientas o pienses. Entonces, cuando es tan excesivo, la persona pues va a ser evitativa. ¿Sí? No quiere decir que, ay, entonces por eso debemos quitarles la disciplina a los niños. No, no. El niño tiene que saber el orden del día cuál es para él reconocer lo que va a hacer en el día. Por ejemplo, él tiene que saber que los sábados y los domingos pues no vas al jardín, pero no sé, vas a la vacacional o a la natación o vas a patinaje, en fin, tienes otras cosas que hacer. Entonces el niño lo tiene claro que estudia 5 días y 2 hace otras cosas. Tiene claro, como decía Beatriz, que el fin de semana ve a papá, pero ¿bajo cuál amenaza? ¿Quieres ver a tu papá? Pues pórtate bien. Entonces yo me vuelvo mejor, no quisiera tener papá, porque ¿para qué? Si me van a empezar a rasgar a mi papá por todo lado, mejor dejémoslo sin papá o mejor dejémoslo sin abuelos. Y entonces el mismo niño es el que a veces se mete en la relación y dice, ¿y ustedes por qué no se separan? Porque él ya no entiende todo lo que está sucediendo y le parece muy incómodo lo que está pasando. Y lo que pasa es que él no entiende que es una emoción o un sentimiento. Y entonces estos niños en la docencia son difíciles porque tú no tienes por dónde agarrarlos para equilibrarlos porque ni siquiera ellos mismos saben lo que están sintiendo. Entonces, listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos, Lili? Tú dime. Bien, aquí hay un aporte de pronto, ahorita escuchando a Beatriz y escuchándote hablar, porque es que de todas maneras yo creo que todos están relacionados, ¿no? Pero este apego evitativo también se genera muchas veces en nuestros adultos, o sea, nuestros pares, las personas, nuestros contemporáneos más y sobre todo en los más grandes, a las personas más grandes, es que les decían que no podían llorar, especialmente a los hombres. Por esa razón, los hombres en esta sociedad es un patrón, no se aplica para todos, ¿no? Porque hay hombres de pronto tienen apego seguro y están comprometidos en sus proyectos, pero la mayoría de los hombres tienen apego evitativo porque a ellos se les prohibía llorar. Los papás les decían que como ellos eran hombres, los hombres no lloraban. Y si usted llora, era una niña, en esa época se les decían que eran unas niñas, y ser una niña era una humillación, era un signo de debilidad, de incapacidad. Entonces, por eso de pronto muchos de nuestros padres, hombres y mujeres, también a veces tienen este apego evitativo. Entonces son padres que actúan de esta manera y nosotros aprendimos ese modelo de apego como un patrón, porque recordemos, ¿por qué tocamos la infancia? Porque nosotros somos producto de lo que hicieron nuestros padres y nuestros hijos serán productos de lo que a bien o mal podamos hacer nosotros. Entonces, la idea es poder cambiar estos patrones o ver cómo me conozco yo, ¿cierto? Porque cuando yo me conozco, yo estoy en la capacidad de identificar, ¿sí? A el conductor que llevo dentro de mi ser para que sea ese conductor quien guía mis comportamientos y mis reacciones, porque no quiere decir que porque yo tengo un apego evitativo, yo tenga que repetir el patrón o esté condenado eternamente a repetir ese patrón. Al contrario, cuando yo lo identifico, puedo darme la oportunidad de salir de ahí y modificar esas situaciones y no solo modificarlo, sino enseñarle a mis hijos cómo lo pueden modificar. No es fácil, es una tarea que no es mágica, o sea, aquí nada más con identificarlo y demás, no podemos hacer que cambie, pero sí podemos empezar a hacer pequeños aportes desde nuestro entorno, desde nuestra realidad para modificar esas situaciones, ¿sí? Entonces es súper importante porque antiguamente era la obediencia, ¿no? Entonces yo conozco muchos adultos de mi edad, de mi época, que lo que dicen era que solamente con la mirada del papá o la mamá ya sabían que cuando llegaran a la casa iban a arreglar cuentas. Entonces, yo tengo a alguien que quiero mucho que me dice que eso se llama comando visual, ¿sí?
que tiene entrenado al esposo con comando visual. Entonces ella nada más lo mira, le arruga las cejas y él ya sabe. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente el esposo de esa persona vivió y tiene un apego evitativo, porque seguramente cuando estaba pequeño lo manejaban sus padres de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, yo también, mi mamá me arrugaba las cejas y yo ya sabía que cuidadito Liliana Victoria, lo que le espera, ¿sí? Entonces mira a ver dónde paga escondedero, dónde encuentra escondedero, porque a pesar de que ella no era una madre maltratadora, mi mamá no fue una mamá maltratadora en mi infancia, pero sí era muy severa y en su trato era fuerte. Entonces se notaba que estaba enojada con uno y no lo trataba a uno igual. Entonces, por ejemplo, para mí, como nunca me trataba mal, ¿sí? Normalmente su estado normal no era tratarme mal o tratarme fuerte o hablarme duro o levantarme la voz. Entonces, nada más con que me arrugara las cejas, yo sabía que si seguía haciendo eso que estaba haciendo, pues seguramente iba a tener unas consecuencias cuando estuviéramos en otro entorno. Entonces, es súper importante tener claro también que nos sirve identificar en nosotros estos tipos de apego para poder ver qué podemos hacer para ajustarnos a lo que tenemos hoy y sobre todo cuando tenemos contacto con otras responsabilidades como son los hijos, que es la sociedad que viene, ¿sí? Y que va a venir cuando ya nosotros no estemos, seguramente ellos estarán, y también a nuestros estudiantes cuando somos docentes. Puedes continuar. Claro que sí. Y es que entonces ahora sí vamos al final de los apegos. Todavía no hemos llegado al final, pero vamos al final de los apegos y es que aquí el desorganizado es el más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que es un apego inseguro y es creado con padres agresivos. O sea, el niño fue criado en ambientes hostiles. ¿Qué se refiere a ambientes hostiles? Es maltratado fuertemente, entonces hablamos de maltrato físico fuerte, en donde el niño no tiene los límites claros y todo es confuso. ¿Por qué? Porque siempre va a depender de si el adulto está de buen genio o no. Entonces, cuando mi mamá está brava, me rompía la espalda la escoba, ¿cierto? Eso les pasaba a muchos. Pero cuando estaba de buen genio, no. Entonces el niño no entiende el límite o la regla o la frontera existente y no sabe cuándo mostrar nada. Quiere decir que uno no manifiesta lo que siente ni se le va a ocurrir. O sea, logra siempre ser una cara así alegre y feliz, se aísla. Entonces fíjense que hay niños que dicen, no, pues cuando mi mamá cogía la chancla yo salía corriendo. Pues ese es el niño que aprendió a salir corriendo de todo. Entonces, ¿por qué? Porque es que cuando mamá se ponía de mal genio, yo miraba la chancla y salía corriendo. Y la mamá era tan buena puntería que le lanzaba la chancla y me daba. Entonces uno dice, wow, este tipo de niños no solamente tienen una persona que les creó una inseguridad en su vida, sino que los opacó, los oprimió. Y entonces el niño, para defenderse, necesita ocultar, mostrar una mascarita bonita, una cosa linda. Entonces, esos niños delante de mamá son unos y detrás de mamá son otros completamente distintos. Cuando les pasa alguna cosa o alguna situación de angustia, aquí estos niños sí poseen muchos problemas y es que ellos actúan de manera desorganizada. Entonces, no sé, por ejemplo, pita la campana porque está temblando y el niño se bota por las escaleras o se bota de una vez por el tercer piso allá al otro lado a la mitad. ¿Por qué? Porque él no aprendió a actuar de una manera organizada en ningún momento de su vida, sino que todo fue a punta de chancla, a punta de tirarlo. Por ejemplo, conozco muchos casos de adultos que sus papás los metían de cabeza en la alberca porque no comían, por ejemplo. Y entonces, un niño que ha sido ahogado en varios momentos de su vida, pues siempre va a tener una sonrisa y no entiende cómo demostrar lo que está realmente sintiendo frente a ciertas situaciones.
Así que así como ustedes ven el dibujito, tal cual son las personas que tienen apego desorganizado. Siempre muy felices, siempre una cara muy agradable, nunca tú los logras ver con incomodidades, pero resulta que por dentro, cuando ellos se miran al espejo, no son eso. Hay gente que siempre anda feliz y cuando se mira al espejo sigue siendo feliz, pero hay gente que cuando se mira al espejo o cuando escuchan audios como, sé que tu vida ha sido muy dura, tú se desbaratan por completo. Hay gente que intenta no llorar, que tiene un nudo en la garganta increíble y que sabe que tiene que hacer de cuenta que todo está perfecto y que todo siempre está bien. Qué bonito sería si nosotros los adultos, todos en el mundo conociéramos muy bien esto, nos familiarizáramos con esto y lográramos ayudarle a los adultos que tienen niños a cargo el ser conscientes de ese papel que tienen en la vida, para no generar chicos que no tienen ni idea de qué papel hacen en la vida, para qué nacieron. Son niños que siempre dicen, yo nací para morirme. Y entonces el niño no tiene ni idea de lo que está diciendo. ¿Cómo así que naciste para morirte? Pues sí, yo estoy aquí en la vida, pero de la vida no sé nada. Entonces, ahora que ya vimos los 4 apegos y que ya reconocimos todo este proceso, a mí me gustaría que nosotros empezáramos a ver, bueno, entonces tomemos un poquito de aire, reconozcamos y digamos, listo, entonces, ¿cómo somos los humanos? ¿Qué necesita un humano realmente? Y yo les traigo la vida de los pingüinos, porque es que el pingüino cuidador, él lleva su huevito allá, lo entierra y lo mantiene tapado, pero él resulta que necesita salir a nadar, ir a comer. ¿Quién lo reemplaza? El otro pingüinito. Y entonces viene el otro pingüinito y lo reemplaza. Pero cuando ya nace el pingüinito y ya sale a la vida, solamente uno se queda con él. Y ese debe salir y buscar comida y dejarlo ahí, en un lugar seguro. Pero pues ellos están entre todos los pingüinos, ¿no? Y hay muchos pingüinos naciendo al mismo tiempo y muchos criándose en el mismo lugar. Y resulta que el pingüino adulto, si no es tu pingüino, no lo voltea a mirar. Nosotros somos muy parecidos. Si no es mi hijo, no me importa lo que hace. Hace muchísimos años se atrevían hasta a pegarle al hijo del vecino, que eso tampoco está bien. Está bien que yo vea al hijo del vecino y le diga, oye, chico, mira, contrólate o ven qué pasó, dónde están tus papás. En fin, podemos tomar ciertas medidas. Pero resulta que a nosotros no nos interesa el hijo del vecino. A mí me interesa siempre mi hijo. Así como al pingüino solo le interesa su propio hijo y su propia vida. Y entonces él deja al pingüinito ahí y sale corriendo a buscar comida. Y les voy a contar algo. A veces dura 2 días buscando comida. O sea La que que sale es el la mamá. Sí, la señor, mamá es la pingüina, es la mamá la que sale. Es que no has hecho la aclaración que la que sale es la mamá, sí, la pingüinita. la Pues pingüina. digamos que el pingüino cuidador, porque es que cuando ellos, los pingüinos también tienen eso, ellos siempre están en pareja y si la pingüina muere, el pingüino se hace cargo tal cual de su hijo como si él fuera mujer, ¿sí? Como si fuera materno, digámoslo, no como si fuera mujer, sino como si fuera materno. Como si fuera la hembra. Exacto, y logra maternizarse. Por eso me gusta esta parte también, porque seguramente si hay hombres que se les mueren sus esposas y se quedan con sus hijitos, pues se vuelven muy maternos y se vuelven excelentes padres. ¿Por qué? Pues porque se volvieron maternos, perdieron a la otra pareja. Entonces, al igual que los humanos,
no podemos decir que solo la pingüinita se hace cargo, sino que cuando la pingüinita ya no existe, entonces el pingüino toma el papel completo y hace el mismo rol. Se va 2 días a buscar comida y vuelve. Cuando vuelve, resulta que aquí pasa algo bonito, y es que cuando él vuelve, casi siempre encuentra en peligro al pingüino. ¿Mm? Lo mismo que nosotros. Si nos vamos cuando volvemos, nuestros hijos casi siempre están en riesgo, ya sea porque se subieron solos a la mesa del comedor, porque se comieron, no sé, el tostalcos, en fin, ellos encuentran qué hacer que uno diga, Dios mío, entró en crisis. Resulta que ellos casi siempre encuentran a los pingüinos en crisis. Siempre está al borde de la muerte, se lo va a comer, se fue re lejos y entonces se lo va a comer por allá el otro animal. Y entonces resulta que para los padres es muy difícil dejar a sus hijos y aprender a soltarlos les cuesta muchísimo, pero resulta que o comen, más grandecito el pingüino dura 8 meses con una piel que no puede entrar al agua, porque si entra al agua muere de hipotermia. Entonces quiere decir que el pingüinito siempre tiene que mantenerse afuera. Pero resulta que el pingüino grande tiene que ir a buscar comida dentro del agua. Resulta que a veces encuentran sus crías en el borde del agua. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que se quiere morir el pingüino. Y entonces otra vez echa el pingüino cada vez más payasito y ubíquelo en un lugar donde no se le vaya a morir. Imagínense la angustia de un pingüino que busca a su hijo y no lo encuentra, porque se lo comieron, porque lo mató otro papá pingüino, porque se le acercó a su hijo pingüino. ¿Mm? Y entonces fíjense que aquí, igual que nosotros los humanos, sobreproteger es malo, porque anula al niño y no le permite desarrollarse. Pero permitirle hacer de todo también es malo, porque los estamos anulando y no les estamos orientando para una vida social sana. Lo mismo hacen los pingüinos. Ellos siempre orientan al pingüinito para que entienda que aunque vivimos en comunidad todos con todos, tenemos un núcleo pequeño que se respeta primero que los otros núcleos. Entonces siempre estamos tú y yo, y ellos casi siempre son 3. Ellos casi siempre tienen un solo pingüino o 2 máximo y están en pareja, entonces casi siempre están ellos 4. Entonces resulta que nosotros somos muy parecidos a ellos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos ser cuidados, pero también necesitamos ser y estar libres en la vida. Y esto nos ubica con respeto y tranquilidad con mi papá, con mi mamá, pero si mi mamá estuvo también con ese respeto y esa tranquilidad conmigo, para mí va a ser más fácil aprender eso. Quiere decir que nosotros aquí ya hemos visto muchas herramientas que podemos utilizar con nuestra familia, con nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros hermanos. Recuerden el orden. Ellos también, los pingüinos lo tienen clarísimo. Siempre el orden es papá y mamá, son los únicos que existen y son los únicos que te pueden orientar. Entonces, el pingüinito solo le hace caso a su cuidador, o sea, a su mamá o a su papá, dependiendo de quién lo esté cuidando. Y entonces vamos a entrar a otra partecita que es, bueno, si los humanos somos como pingüinos, los invito a que se reconozcan en una crianza y en cuál es la creencia de esa crianza que les dieron sus papás. Entonces, ¿qué me decía siempre mi papá para que yo le hiciera caso? ¿O qué me hacía o qué hacía papá para que yo le hiciera caso? Entonces,
Yo recuerdo mucho que mi papá nunca me llevó donde su nueva pareja, después de que se separó de mi mamá, hasta que yo no cumplí 14, porque antes de los 14 no hacía caso, según quién, según él. Puede que yo sí hubiera hecho caso, pero él decía que no nos llevaba porque no hacíamos caso. Entonces, a los 14, y antes de entrar a la casa de la señora, nos dijo, callados, quietos y hacen todo lo que yo haga. No pueden hacer otra cosa distinta. Y entonces quedamos así con mi hermano como, wow, vamos a entrar, quién sabe a qué lugar. Cuando entramos, pues sí, era un lugar muy lujoso y efectivamente hasta sentarse en las sillas era peligroso porque pues uno no sabía si se ensuciaban, sería terrible porque eran blancas y uno quedaba así como, y nos mirábamos con mi hermano con miedo, con susto. Yo me acuerdo que ese primer día que fui allá tenía miedo y susto. Y cada vez que la señora me decía, ¿quieres una galleta? Yo miraba a mi papá. Yo no miraba a la señora, no miraba a nadie que estaba ahí, solo miraba a mi papá y mi papá me hacía con la cara sí o no. Y cuando me dijo que sí, yo dije que sí, qué galleta tan horrible. Creo que debía haber dicho que no porque me tocó comerme una galleta muy fea. Pero fíjense en cómo esa experiencia genera en mí también una manera de hacer las cosas. Y entonces, ¿con qué creencia los criaron a ustedes? ¿Qué les decían cuando ustedes eran pequeños? ¿Qué les mostraban? Aquí quiero unir este segundo comentario con los pingüinos. Y es que hay hombres que logran la conexión maternal con el niño para generarle un apego seguro. Y qué bonito es eso. Miren, cuando nosotros como adultos logramos entender que lo que tenemos de responsabilidad con nuestros hijos es algo serio que requiere de humanidad para poder estar con ese bebé, con ese niño, entonces empiezo yo a actuar de una manera distinta frente a mis hijos. Como por ejemplo, no dejo que adultos grandes hagan chistes o les hagan bromas a mis hijos, porque empiezo a protegerlos como los pingüinos protegen a sus pingüinitos. Entonces nadie me los toca hasta cierta edad. Ya después sí, porque ya ellos ya pueden familiarizarse con las bromas y también podrán hacer bromas. Pero resulta que cuando ellos son muy pequeños, su cerebro no está captando la broma, sino está creyendo una verdad y la está asumiendo como verdad. Entonces, aquí hay algo que debemos revisar nosotros y es bajo qué creencias estoy criando a mis hijos o estoy jugando con mis sobrinos, con mis primitos, que son niños pequeños. ¿Mm? Lili, next. Dime. Bueno, entonces aquí nosotras quisimos hacer una comparación que nos consideramos que es muy sencilla para poder entender cómo es el apego. El apego es como la sed. Entonces, siempre que nosotros tengamos sed, estaremos infelices, es decir, vamos a estar incómodos, vamos a estar con una sensación de que algo nos falta. Y es muy interesante, ¿sí? La forma en que nosotros podemos irnos a la manera como funciona nuestra mente. Entonces, cuando nosotros vamos a lo biológico, ¿sí? Científicamente está comprobado que cuando tenemos sed, el organismo lo sabe y es la señal que envía, pero nosotros en la parte consciente no somos completamente capaces de identificar que lo que nos hace falta es beber agua, ¿sí? A veces, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa a veces que digo, quiero comer algo rico, pero no sé qué es,
o comí el almuerzo, pero quedé con la sensación de que algo me hace falta, entonces voy y me como un dulce, algo dulce, porque digo, el almuerzo no tenía nada dulce y me hace falta algo dulce. Y me como esto y entonces sigo con esa sensación y no soy consciente en ese momento de identificar que lo que tengo es sed. Y entonces a veces voy y digo, no, lo que pasa es que la sobremesa no me la tomé y voy y tomo jugo y tampoco me pasa esa sensación de vacío, porque en realidad el apego lo que genera cuando no es seguro es una sensación de vacío. Entonces, cuando yo tengo esa sensación, debo tener la capacidad o desarrollar la habilidad, sería lo ideal, de identificar que lo que debo hacer es beber agua. Lo mismo nos ocurre con las relaciones. Entonces, siempre que haya insatisfacción, va a haber esa sensación de soledad, de vacío, de necesidad, de incompletitud, de que algo me falta o de que necesito más para ser feliz. Entonces, por allá al inicio decíamos, creo que puede ser para siempre, ¿cierto? Y estoy seguro de que lo voy a tener siempre. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a sufrir de que si no estás conmigo no puedo vivir, de que si no estás conmigo mi mundo no tiene sentido, de que si no estás conmigo, ¿para qué quiero la vida? ¿Sí? Y aparte de eso, pues culturalmente, en las tradiciones, en la música y en el amor romántico que aprendemos desde pequeñitos o desde pequeñas, sobre todo las mujeres tendemos más a idealizar ese apego porque nosotras cuando tuvimos la oportunidad de acceder a la literatura muy pequeños a los medios de comunicación, entonces estamos esperando a ese príncipe que nos salve y hay muchos dichos que nos hacen pensar o sentir que necesitamos de otro para que me complete, ¿sí? Entonces necesito de ese otro para que me complete en varios sentidos. Entonces hablamos de que necesito encontrar a mi media naranja, ¿cierto? Ya poco a poco y de pronto con la evolución y la apertura del conocimiento de la tecnología, hemos podido aprender a leerlo diferente, sí, ya entonces nos dicen que no somos medias naranjas, sino naranjas completas, pero ¿cómo cambiar esa creencia que hemos traído toda la vida de que somos medias naranjas? O de que necesitamos que haya un príncipe que nos salve y el hombre necesita que aparezca una mujer y le dé un beso para dejar de ser sapo. Entonces hay que ver si es cierto, ¿sí? Y cómo yo voy idealizando mis relaciones y todo a través de esta cultura y de este conocimiento que me ofrece la sociedad. Aquí nosotros decimos, ¿qué posibilidades hay de manejar tus creencias con respecto a lo que verificaste que no te sirve para la vida? Entonces, ¿qué no te sirve para la vida? Entonces ahí es donde uno empieza a revisar muchas creencias. Hay una creencia de pronto que yo creo que a todos o a la mayoría de las personas que conocemos, a casi todos los que le pregunto les aplica. Entonces, ¿qué piensan del dinero? Entonces piensan que el dinero es malo porque cuando tengan dinero van a dejar de ser, van a dejar de estar con sus papás, van a dejar de ser buenos seres humanos, van a dejar de ser. Entonces el dinero no llega a la vida porque pues obviamente tú lo estás rechazando porque siempre has pensado que el dinero es malo y que tener dinero es malo y que las personas que son ricas, entre comillas, es decir, que tienen mucho dinero, que son mezquinas o que son ambiciosas o que son avaras, porque esto también trae una raíz en unas enseñanzas bíblicas, ¿cierto? Sobre la humildad, sobre la pobreza, sobre la austeridad, sobre vivir solamente en escasez o con lo que, apenas con lo que tú necesitas y que más allá de eso es malo. Entonces, claro, todos pensamos y sentimos y creemos a veces, es como un patrón, que tener dinero es malo. Y resulta que tener dinero no es malo, tener dinero es buenísimo, ¿sí? Lo que pasa es que nos han enseñado otras cosas y nosotros traemos unas memorias de dolor, de pronto de tristeza, ¿cierto? De angustia, de rabia, de pronto unas memorias de guerra asociadas al dinero, de tiranía, ¿cierto? De esas épocas de la Inquisición, de la colonia, y traemos una serie de información que también nos cuesta trabajo porque hemos venido aprendiendo la degeneración en degeneración, porque cada vez es más profundo, no de generación en generación, no, de generación en degeneración, porque el concepto cada vez se va haciendo más amplio, pero se va inclinando hacia la creencia negativa. Entonces esa creencia negativa también es que si yo trabajo más y gano más dinero, pues necesito estar necesariamente lejos de mi familia y cuando vuelva a mi familia no me va a aceptar. Entonces todo esto
de pronto nos toca en cuanto a que por esas razones que nosotros tenemos algunos bloqueos, que ahora las personas que trabajan todo el tema de abundancia, nos hacen entender que nosotros tenemos una relación difícil a veces con el dinero porque creemos que tener dinero es malo. Nada más con eso ya tenemos suficiente para alejar de pronto lo que es la prosperidad financiera de nuestras vidas, porque esa creencia se hace realidad. Y cada vez que tenemos dinero, entonces no lo gastamos muy rápido, porque nos enseñaron que el dinero, así como viene, se va y que es mejor no tenerlo. ¿Sí? Entonces, ¿yo para qué quiero el dinero? Entonces, a veces hablamos de que yo con tener salud y con que todos estén bien en la casa estoy bien, y si no tenemos dinero y no tenemos con qué comer, entonces no estamos tan bien. Sin embargo, decimos que estamos bien porque tenemos salud y hemos crecido y nos hemos educado repitiendo y repitiendo estos patrones. Entonces, aquí nos pasa lo mismo con el apego. ¿Sí? Nosotros cantamos canciones de sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más volverás a estar a mi lado o algo así. Entonces, sin ti nada puede ya importar, entonces nos vamos apegando a esas personas que creemos que nos pueden dar una fuente de protección o de seguridad y encontramos en ellas eso porque nosotros queremos verlos. Y si esa persona se va, entonces quedamos en un hoyo profundo porque nunca logramos saciar esa sed, porque la persona se fue. Entonces, para mí esa persona es como eso que me motiva y eso que me da valor. Y pasa de pronto cuando vivimos con nuestros padres y ellos están muy viejitos y están muy mal, pero no queremos que se mueran porque estamos apegados a ellos. Entonces hacemos todo lo posible por alargarles la vida y está bien y es respetable. Y si podemos hacerlo, listo, no vamos a decir que esté mal, ¿sí? Pero entonces nos apegamos a ellos y queremos que ellos estén aquí en este plano material y no los dejamos ir y no los dejamos descansar. Y a veces hay casos de gente que tiene a sus papás conectados a una máquina 10, 15, 20 años, a un hijo 10, 15, 20 años, porque ese apego es tan fuerte que no permite que tomemos una decisión frente a qué es lo mejor para todos, ¿sí? Porque acá la invitación es a pensar de pronto en qué puede saciar esa sed frente a qué es lo mejor para mí. A veces pensemos en un momento de nuestra vida donde hayamos tenido mucha sed y hubiéramos deseado tener algo de beber. ¿Sí? Si tomamos de pronto una bebida dulce o salada, no nos va a quitar la sed igual que un vaso de agua. Entonces, lo ideal es que el apego principal sea con nosotros mismos y que dentro de nosotros esté esa fuente para sentirnos tranquilos y sentirnos estables y no necesitamos de pronto estar sujetos a la aprobación de otro. Y esto va ligado de pronto un poquito al taller que hicimos la vez pasada, el anterior, que era me acepto, me apruebo y me doy permiso. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de centrar mi atención y comprendo que lo que necesito para estar tranquilo y estable está dentro de mí, puedo decir que está satisfecha esa sed y esa necesidad de, de bebida, ¿no? Porque nosotros sabemos que el cuerpo humano es más agua que masa. Entonces, aquí vamos al ejercicio, ¿cierto? Y aquí Raquelita nos dejó un mensaje al final. Dice, abrazamos a nuestra pareja, ¿cierto? O a una pareja, pero no nos quita el apego inseguro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dónde? A donde somos niños. Vamos a cuando éramos niños y abrazamos a mamá desde el corazón. Y es que mira, aquí hay que complementar de todo lo que dijiste, que es súper importante, que ese apego, que es como la sed, es bueno tenerlo, no es malo. Lo malo es no saber reaccionar frente a la angustia, frente a la situación. Entonces, recordemos que apegarnos, y lo dijimos siempre desde el principio, Liliana lo dijo muy bien desde el principio, el apego está bien, es bueno. El apego nos ayuda, el apego nos hace crecer, precisamente por eso nosotros somos seres tan indefensos cuando somos bebés. Nos tienen que alimentar, cambiar, bañar, arreglar, vestir, mejor dicho, sin que hacer todo. Pero necesitamos también que nos permitan fluir en tranquilidad, en soledad, en mi propia vida. ¿Cuándo? Cuando empiezo a tener mi propia vida. Cuando empiezo a alejarme de mamá y papá y armo mi propio hogar. Y entonces hago eso
pero mamá y papá no me sueltan. Y entonces me generan un apego ahí, un amarradijo. Y entonces vamos ahora sí, como lo dijo Lili, a revisar cómo están nuestros sentidos para poder hacer un ejercicio que para nosotras es importante, que en este punto vamos a decir unas frases una sola vez, y lo importante en este momento es que usted se permita reconocerse en una de ellas. Nosotros leemos 4 frases y usted se reconoce en una sola. Vamos a la escucha, ¿sí? No vamos a oír, vamos a escuchar y vamos a sentir. Aquí es muy importante que usted empiece a mirar en dónde se siente mejor o en dónde se siente más identificado. Sensaciones, sentir, ¿listo? Después de leer las 4 frases, ya vamos a explicar cada una de ellas a qué se identifica, y con eso ustedes van a saber en cuál identificarse. Entonces, vamos a iniciar. ¿Con cuál de las siguientes frases se identifica? Primera, ¿te sientes cómodo compartiendo intimidad con tu pareja sentimental y lejos de obsesionarte con la relación o con la capacidad de tu pareja para corresponder a tu amor, te tomas la situación con calma? Es decir, tienes niveles bajos de ansiedad por la relación. Esta es la frase 1. Frase 2. Deseas intimidad y cercanía a toda costa, pero el futuro de la relación te provoca gran inseguridad y nada de lo que hace tu pareja te tranquiliza. Es decir, tienes niveles de ansiedad altos para la relación. Esta es la frase 2. Frase 3. Te sientes incómodo cuando te acercas demasiado a una persona y valoras tu independencia y tu libertad más que la propia relación, mientras que no sueles preocuparte por los sentimientos de tu pareja o por su grado de compromiso contigo. Es decir, tienes bajos niveles de ansiedad por la relación. Y nuestra última frase, 4ª frase. Te sientes incómodo en la intimidad, pero te preocupa la disponibilidad de tu pareja. Posees una combinación poco frecuente de apego ansioso y evasivo. Listo. Entonces, ya sentimos, ya las leí y yo creo que ya cada uno de ustedes dijo, yo me siento en tal. Entonces vamos a aprender a encajar. Nosotros quisimos llamarlo así porque es que si usted descubre que no está en apego seguro, tranquilo, tranquilo, tranquila, no hay problema. Recuerde que nosotros nos podemos, como dice Beatriz Calvo, desprogramar y empezar a hacerlo distinto. Eso nos han enseñado las constelaciones y la pedagogía familiar sistémica. Nos han enseñado que podemos hacerlo diferente. Entonces vamos a mirar. La primera frase nos habla de un apego seguro y que como adulto tengo una relación equilibrada. Quiere decir que yo me puedo reconocer, como dicen la pedagogía familiar sistémica, de la siguiente manera. Sin ti puedo vivir, pero elijo estar contigo. ¿Listo? Eso es una persona con un apego seguro. Entonces, sin ti yo puedo vivir, claro, pero elijo hoy estar contigo. ¿Listo? Entonces, aquí vamos bien. La primera frase es un apego seguro.
Siguiente, aprendiendo a encajar en nuestra segunda frase. Nuestra segunda frase, como lo muestran nuestros dibujos, están hablando de un apego ansioso o ambivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que son esos adultos que no saben cómo comportarse o realmente qué quieren frente a sus situaciones personales o sus relaciones. Entonces, recordemos que no está mal que tengamos este tipo de apego, pero que sí podemos construirnos con un apego más seguro, de tal manera que tengamos la tranquilidad de vivir con relaciones afectivas. Porque es que este tipo de apegos también funcionan en relaciones de amistad. Entonces es cuando yo empiezo, no, pero es que no me llamaste, pero somos amigos, pasó. No, pues sí, pero es que no sabía nada de ti. Bueno, sí, pero tranquilo, sí, o tranquila, no hay problema. El segundo, la persona que se haya ubicado en la segunda frase está en apego ansioso o ambivalente. Tercero, apego evasivo o evitativo. Y entonces quiere decir que son adultos que pelean así como está la fotico. Ni yo te miro y tengo mi enredo, ni tú me miras y tienes tu enredo. Y cada uno entiende el enredo de una manera distinta, pero tampoco se dirige la palabra. Nosotros, en el del lienzo del amor, vamos a hablar de esas reglas o normas o, mejor todavía, fronteras, límites que debemos tener en pareja para crear relaciones seguras y que tengan un equilibrio, que tengan un orden y que todo esté incluido de la mejor manera. Recordemos que igual somos humanos, ¿no? Entonces no vamos a generar esa idealización de la perfección, pero qué bonito poder tener relaciones más tranquilas, más afables. Vamos a nuestra frase 4. En esta frase se unen los dos últimos apegos, que es el ansioso y el evasivo. ¿Qué quiere decir? Que estas personas definitivamente no tienen claro cómo actuar y normalmente no reconocen qué hacer. Entonces actúan de una manera desorganizada. Y aquí vemos a la chica entrando en crisis, tapándose los oídos, no saber qué hacer ni cómo responder frente a la situación que está sucediendo es algo muy incómodo y muy doloroso para uno como adulto, porque entonces te genera unos bloqueos en las relaciones con las personas y no te permite ser frente a los demás. Entonces aquí es importante que nosotros como seres humanos logremos encontrar en dónde yo tengo ese equilibrio o esa parte media que me permite estar bien. No quiere decir que quien quiera estar solo esté mal. No, también está bien. Lo que pasa es que, bueno, pero ¿y cómo son tus relaciones afectivas con las personas? ¿O eres tan desorganizado en tu apego que ni siquiera tienes relaciones con ninguna persona? Prefieres hacer de cuenta que en el mundo solo existes tú. Entonces es muy importante que nosotros logremos desencadenar una mejor acción frente a ciertas situaciones que nos pasan en las relaciones afectivas. Y entonces, Lili, ¿cómo es la reflexión? Bueno, acá la invitación es a revisar qué podemos cambiar de nosotros para mejorar nuestra forma de apego, ¿sí? Nosotros a veces creemos que identificamos la forma de apego. Es más fácil identificarla en otro, ¿sí? Entonces ahí de pronto muchos de ustedes están pensando, o sea que cuando yo estoy peleando con mi esposo y se voltea y me deja hablando sola y cierra la puerta y se va y no avisa para dónde va y luego vuelve al rato como si nada hubiera pasado. Sí, a veces identificarlo en otro, eso nos pasa porque a veces identificarlo en otro es más fácil.
¿cierto? Porque es que mirarnos a nosotros mismos duele un poquito. Entonces, darme cuenta de que yo soy el ambivalente de la relación y que él es el apego seguro, ¿cierto? También, pues, de pronto cómo nos comportamos y cómo reaccionamos frente a las situaciones en donde se nos genera un conflicto, porque a veces incluso nos pasa con nuestros hijos que nosotros nos convertimos en los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces si no me prestas el juguete, entonces yo tampoco te presto los míos, o no te preparo la comida, o quieres que te lleve al parque, si no me prestas el juguete, no te llevo al parque. Entonces, ¿eso qué quiere decir en nosotros? Que tenemos un tipo de apego que es importante identificar para ir mejorando o mitigando de pronto esas situaciones en las que sin querer hemos lastimado a nuestros hijos, que son pues personas que queremos muchísimo. Normalmente nuestros hijos, cuando estamos con ellos, es porque los queremos y estamos comprometidos con su formación y con su crianza. Entonces es súper importante identificar cuáles son esas formas que yo tengo de apego que puedo cambiar y que puedo fortalecer, porque definitivamente como ser humano tendré que tener unas habilidades socioemocionales y cognitivas, que me llevarán a mí a poder solucionar de la mejor manera las situaciones que se presentan en la casa, porque a veces cuando los niños se caen y los adultos gritamos y corremos, lo que hacemos es asustarlos muchísimo más, y si de pronto hay sangre de por medio, así sea una gota, es mucho más difícil. También cómo reaccionamos frente a cuando otra persona nos trae su conflicto, si nos convertimos en Lolita Calamidades y también, ay, a mí también me duele, a mí también me pasó, o sencillamente aprendemos a escuchar y a de pronto plantear ojo, que una cosa es plantear una experiencia y otra cosa es también nosotros unirnos a, a ese tipo de situaciones que tienen las personas, porque a veces nos sentimos tan identificados que a mí también me duele y a mí también me da y yo también tomo esto y mire que a mí también me pasó. Entonces es bueno identificarnos, pero siempre tenemos que cuidar esa frontera y ese límite que existe dentro de nuestro propio sello personal y nuestra humanidad y lo que nosotros somos. Bien, entonces cuando nosotros somos adultos responsables, tenemos la capacidad de convertirnos en una mejor versión de nosotros cada día. Nosotros todos los días vamos cambiando como el agua del río. No somos los mismos. Así como a veces cambiamos para mal, también podemos cambiar para bien. ¿Cuándo cambiamos para mal? Cuando cerramos nuestras fronteras o cerramos nuestro corazón por lo que haya sido. Entonces, por ejemplo, hace muchos años yo conocí una chica por allá en otro planeta, lejos de acá, que perdió una mascota y dijo, yo nunca en la vida voy a volver a tener una mascota porque no quiero volver a sentir este dolor, ¿sí? Y entonces cerró el corazón, y cerrar el corazón hace que nosotros nos volvamos como una rama seca, como un árbol seco. Entonces, a veces para no volver a sentir dolor o eso que no nos gusta y por no permitirnos atravesar ese dolor, evitamos vivir y de pronto vivir cosas o situaciones que nos pueden aportar en la vida una versión mejor de nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa si hace 10 años esa chica de otro planeta hubiera decidido tener una mascota? De pronto hoy sería otra mejor versión. De pronto todavía está a tiempo de tomar la decisión. De pronto ya la tomó y se dio cuenta de que a eso que le tenía tanto miedo en realidad no era más que un coco debajo de la cama que no estaba, que nunca estuvo, pero que para protegerse de volver a sentir dolor, entonces dijo, bueno, no lo vuelvo a vivir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me doy cuenta de que puedo ser mi mejor versión, no idealizo la perfección, sino que empiezo a buscar esa mejor versión de mí, porque me aporta salud mental, emocional y física, independientemente de lo que la sociedad perciba o de lo que el entorno me diga, porque aquí hay algo muy importante, que nosotros no estamos solos. Entonces a veces lo que nosotros decidimos no solamente depende o afecta a nosotros mismos, sino que también tiene unas consecuencias externas que hay que considerar, pero tenemos que buscar como ese centro en nuestro corazón que nos permita volver a ser eso que pudimos ser en algún momento o mejorar, ¿sí? Recordemos que la vida nos enseña de dos maneras: por contraste o por flujo armónico. Por flujo armónico es cuando yo, observando y viendo la experiencia de otro o leyendo
aprendo. Entonces, cuando yo voy al colegio y la profesora me enseña las vocales, esta es la A, esta es la E, y yo aprendo facilito, entonces eso se llama flujo armónico, pero a veces también tengo que aprender por contraste, que es cuando nos dicen, es que la vida te enseña golpes, entonces tienes que vivir una experiencia dura para poder aprender algo. Pero resulta que a veces ese contraste es lo mejor que pudo haber sucedido y es la mejor manera que de alguna manera la vida encontró para regalarme a mí ese aprendizaje. Entonces es súper importante identificar esas situaciones y esas condiciones que de pronto a veces yo puedo cambiar frente a cómo reacciono, a cómo veo el mundo. Porque aquí la invitación es como a volver a nosotros mismos y reemplazar siempre una creencia por otra nueva, ¿sí? Resulta que por leyes de la física, una cosa no puede ocupar 2 veces un espacio, o un espacio no puede ser ocupado más de una vez, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si ya el espacio está ocupado con una creencia, yo puedo retirar esa creencia limitante y agregar una nueva. Y eso es lo que hace que a veces nosotros hace 10 años pensábamos que la vida era de una manera y hoy la vemos de otra. O hace 10 años creíamos, de pronto los más jóvenes, o bueno, voy a ir a la infancia. En la infancia creíamos que existía Papá Noel, pero ahora nos damos cuenta o creemos que no existe. Y es lo mismo como lo hacemos de pronto cuando vamos cambiando de decisiones o de identidades. Entonces, por ejemplo, hace muchos años era católico, ahora soy cristiano. Nada dice que yo tenga que seguir siendo cristiano toda mi vida. Puede que decida y encuentre otros caminos para creer en una deidad o puede que decida no creer más. Depende de cómo los hechos que van ocurriendo impactan mi vida y mi mentalidad. Lo más importante es que cuando yo hago esos cambios procure estar en equilibrio, ¿sí? Porque no puedo tampoco desequilibrarme. Hace muchos años decían que la persona que leía toda la Biblia enloquecía. Claro, porque es demasiada información y si no la sabemos procesar, pues va a ser supremamente fuerte para la mentalidad y para la inteligencia, porque, por ejemplo, es un libro que está escrito completamente en metáforas y que si no las podemos o las sabemos interpretar, pues va a ser una cuestión loca. ¿Sí? Nada más leer el Apocalipsis. En mi casa estaba prohibido leer el Apocalipsis. Mi abuela decía, ustedes no pueden leer el Apocalipsis porque se vuelven locos. Entonces el Apocalipsis estaba prohibido en la casa y era la mentalidad. Y cuando yo empecé a congregarme en una iglesia cristiana y leían el Apocalipsis, para mí luchar contra eso fue supremamente difícil porque yo decía, uy, qué miedo van a leer el Apocalipsis. Y ahorita empieza a llover fuego y qué tal que yo me enloquezca. Entonces para mí era algo terrible. Pero me di cuenta que era una creencia, ¿sí? Aprendida, obviamente, y enseñada desde el ánimo de protegerlo a uno, ¿cierto? Entonces, es como nuestra reflexión y la invitación es a seguir creciendo y a seguir buscando esos caminos que nos lleven a resonar con lo que hay dentro de nosotros y que a veces se pierde por allá dentro del mundo porque vamos muy rápido, entonces vamos pendientes del trabajo, del colegio, de los niños, del reloj, del tiempo y se nos pasa la vida y no nos damos cuenta de pronto de que a veces es necesario mirar dentro de nosotros mismos para encontrar esa esencia. Allá dentro de nosotros mismos hay algo que sabe por dónde es, pero nosotros tenemos una mentalidad y una mente que es muy fuerte dentro de lo que ya ella cree. Entonces ella lucha por mantener esas creencias y peleamos con ella, pero no logramos encontrar como un punto de quiebre en donde podamos decirle, mente, tú allá quietica, descansa, que a ti tú no sabes de sentimientos, tú no sabes de emociones, tú no sabes de cosas del corazón. Tú ven para acá cuando esté trabajando y esté procesando aquí y diseñando un contenido, por ejemplo. En ese momento es cuando la mente tiene que venir al 100. De resto, cuando yo estoy en situaciones emocionales, debo decirle a mi mente, usted allá, quietica. Yo le digo a la mía, Vicky, usted allá quietica, mamita, quietica, allá en un rinconcito quieta que ahorita no la necesito. Porque definitivamente si nos ponemos a prestarle atención a todo esto y no buscamos un camino para solucionar, pues va a ser mucho más complejo abordar situaciones. Este taller, cuando hagamos el taller de duelo, también va a ser una experiencia muy linda porque está muy asociado con este y si traemos la línea, pues el valor va a ser mayor. Claro que sí, mira, déjame decirte algo.
Me encanta que le pongamos nombre a Vicky, digo, a la mente, porque en otros momentos le dicen la loca de la casa, ¿no? Y más bonito se escucha decirle Vicky, claro que sí. Y es que aquí, si ustedes ven esa negrita, que cuando yo la vi me enamoré, ¿sí? Yo la vi en el espejo. Ya después, tal vez con los años y con la vida entiendan a qué me refiero yo con que la vi en el espejo, pero es que yo la vi en el espejo y miraba y decía, miren, esta persona que está ahí en esa imagen no solamente tiene una estructura mental que intenta ser organizada, que intenta ser equilibrada y que intenta tener de todo, ¿sí? Que son nuestros principios amorosos para vivir en una vida tranquila y lo más armoniosa posible. No estamos hablando de perfección, recuérdenlo muy bien, pero fíjense en cómo combina toda nuestra esencia. Y me devuelvo a cuando les explicábamos nuestra logo y en nuestra imagen y ese que queremos mostrarles, que queremos que se lleven. Y es que nosotros queremos que se lleven en cada uno de nuestros talleres una parte de cómo sentirse tranquilo con la vida, de cómo fluir nuevamente con la vida. A veces nos sentimos destruidos por algo que pasó y no somos capaces de reconocerlo. Entramos a un taller y ¡pum! La logramos. Y no entendemos cómo pasó, pero pasó. Una palabra, un comentario, una situación, una actividad que me hicieron, me quitó una esencia negativa y me implantó otra rápida y fácilmente. Entonces, qué bonito a través de todas estas actividades lograr continuar en las mejoras, en las reestructuraciones. Y si ustedes miran esa negrita, está mirando por allá con sus lentes algo más bonito que eso. Y es que es algo que nosotros les teníamos guardado y que por ahí hemos botado una que otra cosita, pero que decidimos empezar, porque es que qué bonito es poder tomar experiencias de aprendizaje. Nosotras ya nos protegimos, decidimos, tomamos la opción de no, nosotras no vamos a hacer talleres, no, nosotras no vamos a hacer conferencias, no, nosotras queremos seguir esa línea que nos enseña Ricardo y que nos enseña Guillermo, y es pedagogía, pero no lo vamos a llamar pedagogía porque vamos a crear una estructura que dé un valor a cada ser humano. Y entonces dijimos, busquemos la manera de encontrar que sea una experiencia, porque con la experiencia la persona aprende mejor. Pero busquemos que no solo aprenda, sino que transforme toda su parte emocional. Y para eso nosotras nos sentamos y hacemos diseños y hacemos estructuras y nos revisamos y revisamos cómo es nuestra vida, cómo es nuestra vida cercana, cómo es la vida de los que están cerca, cómo es la vida de las celebridades, para poder también revisar y diseñar para cada uno de ustedes experiencias distintas. Y entonces dijimos, bueno, pero metámosle un plus. La vida nos puso al frente un plus y nos dijo, listo, les aprobamos la posibilidad de unirse con una fundación que se llama Fundación Red, que es de recreación, educación y trabajo, sus tres pilares, y certifiquemos a las personas, porque es que la gente no solamente realice una experiencia de aprendizaje para transformar su propia vida, sino que tenga cómo decir en las empresas, a sí mismo, a su propia figura, a su gusto, a su amor. Mire, tengo una certificación en habilidades socioemocionales y qué bonito es y qué acogida ha tenido esto y nosotras creíamos que no, pero resulta que efectivamente ha funcionado y ha funcionado porque logramos
empezar a tener cambios y transformación en la gente que está cercana a nosotros. ¿Cómo? Nosotras cambiando, nosotras mostrando, nosotras primero, nosotras entendiendo que se necesita estar holísticamente en equilibrio para lograr muchas cosas bonitas en nuestro entorno cercano. ¿Que se transforma y cambia a veces duro? Sí. Y que a veces necesitamos entonces soltar también. Y que es difícil, claro, somos humanos, igual que todos los seres que estamos aquí en esta tierra, hablando de seres humanos, pero hemos encontrado parte de cómo lograr cosas con. Nosotros esto aquí solo queríamos presentárselos, ya les enviaremos correos con toda la información densa, ya se los daremos de otras maneras, porque no queremos ni los invitamos solamente a que vinieran a ver eso, sino que se quedaran con lo que ya les dimos. Entonces, Lili, ¿quieres complementar? Ya casi a 6 minutos de finalizar nuestro día de hoy, que está, mira, estoy contenta. No, pues yo creo que ya lo dijiste todo. La invitación es a seguir creciendo y pues nosotros en este momento tenemos este evento abierto que lo estamos diseñando todavía, estamos afinando algunos elementos a nivel de logística, como el lugar, de pronto los materiales. Estamos trabajando fuertemente en la construcción de los materiales y la idea es ofrecer una experiencia muy linda para quienes se animen a buscar una manera de entrar en ese equilibrio. Entonces, nada, pues bienvenidos y invitadísimos a participar de ella, quienes a bien lo tengan y puedan disponer de su tiempo y todos los recursos que se necesitan para estar allí. Y entonces finalicemos. Gracias por darse en el tiempo de aprender. Gracias por estar aquí identificando aspectos claves para la vida personal de cada uno de nosotros. Como les dije, yo siempre aprendo al final algo. Siempre termino diciendo, oiga, esa charla que di estaba buenísima, yo misma aprendí estas y estas cosas y qué bonito es darse cuenta que efectivamente, como lo dicen nuestros maestros, uno aprende siempre. Y entonces, permítanse comprender, masticar toda esta información, seguir creciendo. Me encanta, Carmenza, que vas a estar fuera del país, pues qué chévere. Tenemos las virtuales igual, tenemos también, nos vamos a ver virtual, entonces también lo pueden, no este taller presencial, porque este es presencial, pero los otros virtuales, pues los puedes tomar. Memoria y Sistema se despide diciéndoles que nosotros estamos completamente dirigidos, enfocados en la orientación, en la consulta, en talleres grupales, individuales, en realmente crear experiencias de aprendizaje que nos permitan estar siempre al lado del crecimiento humano, porque realmente ese es nuestro fin, foco, y lo que nos incentivó a decir, bueno, como una contadora, pedagoga, especialista en diseño instruccional, va a ayudar a que realmente logremos esas experiencias de aprendizaje que un psicólogo, dentro de lo que conoce y muestra de la vida y del humano y del ser, pedagogo también, logra unirse a eso, que es entre las dos hagamos lo más bonito y bailemos chévere. Y seguro que también tendremos ese apoyo encantador de Guillermo, de Ricardo, porque pues sabemos que están con nosotras y que en los momentos que los necesitemos, pues obviamente tanto estarán para nosotras como nosotras para ellos. Muchas gracias por asistir. Que descansen. Así es, muchas gracias para todos, un abrazo desde el alma, cuídense mucho.